Compañeras y compañeros senadores, como es de su conocimiento, el 5 de febrero conmemoramos el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Nuestra Carta Magna representó desde su promulgación la consagración de los derechos individuales y sociales del pueblo mexicano, los cuales fueron resultados de la férrea defensa por las convicciones de revolucionarias y revolucionarios ejemplares que dieron su vida en la búsqueda del beneficio de los más desfavorecidos. Por tal motivo, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse a esta conmemoración. Las intervenciones serán en orden creciente y por un tiempo máximo de hasta 5 minutos cada una. En consecuencia, tiene la palabra el senador Francisco Barrera Pavón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, Presidenta. Hoy conmemoramos un aniversario más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Un documento que no solo marcó el rumbo jurídico de nuestra nación, sino que dio identidad, esperanza y derechos a generaciones enteras de mexicanas y mexicanos. Nuestra Constitución nació de un momento histórico complejo, impulsado por mujeres y hombres que atendieron que México necesitaba un nuevo pacto social. Personajes como Venustiano Carranza, junto con el constituyente de Querétaro, supieron transformar la lucha social en instituciones y convertir las demandas del pueblo en derechos escritos. El derecho a la educación, a la tierra, al trabajo digno y a la justicia social. Ese esfuerzo colectivo es motivo de orgullo nacional y un recordatorio de que las grandes transformaciones se construyen con visión de Estado y compromiso con la gente. La Constitución de 1917 fue pionera en el mundo al reconocer derechos sociales. No fue pensada como un texto estadístico, sino como una herramienta viva, capaz de adaptarse a los retos de cada época. Por eso, hoy más que nunca, debemos entender que honrarla no significa repetirla, sino mejorarla, fortalecerla y actualizarla siempre bajo los principios del bienestar, la libertad y la dignidad de todas y todos los mexicanos. En Movimiento Ciudadano nos preocupa que en distintos momentos la Constitución ha sido utilizada como un instrumento para objetivos políticos de corto plazo, reformas que no han dado los resultados prometidos y que han generado más incertidumbre que soluciones. La Constitución no debe ser rehén de intereses partidistas, sino acuerdos común al servicio del país. Aprovechando esta conmemoración, también es importante señalar que aún está pendiente la publicación oficial de la reforma en materia de salarios mínimos, una reforma que ya fue aprobada y que es urgente para garantizar mejores condiciones de vida de millones de personas trabajadoras. En Movimiento Ciudadano creemos que construir reformas que respondan al verdadero sentir de los mexicanos con responsabilidad, diálogo y visión de futuro, porque defender la Constitución es defender a México hoy y siempre. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Liz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, México hizo historia ante el mundo el 5 de febrero de 1917, no solo porque se promulgó una nueva Constitución, sino porque nuestro país se convirtió en la primera nación en reconocer a nivel constitucional que la justicia social debía ser un pilar del Estado. Nuestra Carta Magna elevó por primera vez la educación, la tierra y el trabajo como derechos fundamentales del pueblo.
Desde entonces, México marcó el camino de un constitucionalismo social que hoy sigue dando ejemplo internacional. Desde su origen, aquel 5 de febrero de 1917, se consagraron en nuestra Constitución una serie de garantías individuales y derechos sociales que contribuyeron a fundar el México de hoy. De manera especial, los derechos de las y los trabajadores, salvaguardados en el artículo 123, así como las fracciones que fundamentaron los principios de la seguridad social, debían ser una responsabilidad del Estado. Nuestra Constitución entendió desde hace más de un siglo que no puede haber democracia real sin justicia social, que no puede haber libertad verdadera sin condiciones dignas de vida, que no puede haber desarrollo sin derechos garantizados para el pueblo trabajador. Estos derechos no surgieron como concesiones, sino como conquistas del pueblo mexicano tras una revolución que exigía tierra, justicia y dignidad. Y son precisamente estos derechos sociales los que desde siempre el Partido del Trabajo ha defendido a toda costa. El Partido del Trabajo no solo es fiel heredero del espíritu social de la Constitución de 1917, sino que ha sido impulsor de reformas que ponen a la vanguardia los derechos sociales de las y los trabajadores de México. Porque honramos el legado constitucional con hechos, porque promovimos la lucha por el aumento salarial, porque hemos defendido la dignificación del empleo y somos pioneros en la lucha por la disminución de la jornada laboral. Hoy, nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha retomado con fuerza este principio de universalidad, colocándolo nuevamente en el centro del gobierno de México, haciendo un gran esfuerzo para que exista verdaderamente la salud universal para todas y todos los mexicanos. Porque la justicia social no puede ser discurso, debe ser política pública, porque el bienestar no puede ser promesa, debe ser realidad y hoy lo es. Además, orgullosamente, Puebla puede considerarse una de las cunas de los derechos sociales en México. Gracias a la voz y la lucha de mi paisano Luis Cabrera, conocido como el ideólogo de la Revolución Mexicana y uno de los grandes teóricos de nuestra Constitución. Fue él, como constitucionalista, quien pugnó firmemente por la gran reforma agraria, quien defendió que la tierra regresara a quienes realmente la trabajan y quien impulsó la creación de los ejidos mexicanos, devolviendo al pueblo lo que era del pueblo. Desde Puebla se sembraron ideas que florecieron en justicia social para toda la nación. Con la Cuarta Transformación hemos honrado el legado social de nuestra Constitución a través de diversas reformas a nuestra Carta Magna. Derechos que buscan reducir desigualdades, derechos que protegen a quienes más lo necesitan, derechos que colocan al pueblo en el centro de la vida pública. En pleno 2026, en este honorable recinto, nos sentimos profundamente honrados de continuar en cada sesión la lucha para que nuestra Carta Magna no solo sea la primera constitución social del mundo, sino que sea siempre una constitución de primera, una constitución a la altura de la grandeza del pueblo de México, una constitución viva, una constitución que siga marcando el camino de la justicia y la seguridad social. Una constitución que continúe siendo la más revolucionaria hoy y siempre. Compañeras y compañeros, seguiremos luchando por las y los trabajadores, seguiremos impulsando reformas que construyan un México más justo, más igualitario y más digno. Porque honrar la Constitución es honrar al pueblo de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, presidenta. Y quiero aprovechar para saludar a mis paisanos de Puebla, gente de Huejotzingo que hoy nos visitan. Muchas felicidades y gracias por estar en este recinto. Promoviendo el Carnaval de Huejotzingo versión 2026 de 158 años de que se celebra. Gracias y bienvenidos. Gracias, presidente. Bienvenidos, poblanos y poblanas.
A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, senadora. Compañeras y compañeros senadores, hoy conmemoramos una fecha histórica, conmemoramos una decisión política fundamental, que en México el poder tendría límites, y los límites se llaman la Constitución. Nuestra Constitución no nació para complacer al poder, sino para contenerlo, para equilibrarlo y para poner al Estado al servicio de la sociedad. No de una mayoría circunstancial. No es casualidad que en el muro de honor de este Senado estén inscritos nombres que representan principios constitucionales vivos para recordarnos todos los días que tenemos que honrarla. Ahí está José María Morelos y Pavón recordándonos que la soberanía no se impone ni se hereda, dimana del pueblo. Sin soberanía popular no hay constitución, solo simulación. Ahí está Miguel Ramos Arizpe, padre del federalismo mexicano, para recordarnos que la República no se gobierna desde un solo centro, que los estados no son concesiones del poder, sino contrapesos fundamentales. Ahí está Benito Juárez, defensor del Estado laico y de la igualdad ante la ley, para recordarnos que la ley debe ser más fuerte que los hombres y que la legalidad nunca debe subordinarse a la voluntad del gobernante. Ahí está Venustiano Carranza, artífice de la Constitución de 1917, impulsor del constitucionalismo frente al caudillismo, para recordarnos que el poder sin reglas termina siempre por traicionar a la República. También está José María Iglesias, quien sostuvo una verdad incómoda, pero esencial. Cuando el poder viola la Constitución, aunque se ampare en mayorías, pierde legitimidad. Nuestra Constitución fue además profundamente social, fue pionera en el mundo al reconocer que la libertad sin justicia no es libertad real. Educación, tierra, trabajo digno, derechos no son concesiones, tampoco nacieron en el 2018, llevamos años construyéndolo. Por eso la Constitución de 1917 no solo es un texto jurídico, es un pacto social que puso límites al poder y obligaciones al Estado. Hoy la pregunta es la siguiente: ¿vemos a la Constitución como el cimiento de la democracia o lo vemos como un estorbo para gobernar sin contrapesos? No se trata de un hecho aislado. Desde 2018 se han reformado 106 artículos constitucionales, casi el 70% de la Carta Magna, a través de 63 reformas impulsadas principalmente por el Ejecutivo y su mayoría legislativa. La Constitución ha sido tratada no como un pacto social duradero, sino como un instrumento ajustable a la conveniencia del poder. Porque cuando se debilita la división de poderes, cuando se eliminan los contrapesos, cuando se normaliza que una mayoría ignore los límites constitucionales, no estamos ante reformas, estamos ante una erosión democrática. El muro de honor y todos los que nos han heredado esta república no están aquí para decorar este recinto, están aquí para recordarnos que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la Constitución. Para mí ha sido muy triste escuchar tanto a compañeros del oficialismo como compañeros de la oposición decir que les costó trabajo regresar a este periodo ordinario de sesiones, porque no hay incentivos, no hay aliento en que una iniciativa de la oposición pueda prosperar o que podamos participar de las que el oficialismo quiere aprobar. Honrar la Constitución no es invocarla en discursos, es defenderla cuando incomoda, es respetar la división de poderes, es proteger sus principios sociales,
porque sin Constitución no hay república, sin división de poderes no hay democracia y sin justicia social no hay futuro para nuestros niños y jóvenes que tienen que depositar su talento y su creatividad, a veces en actividades criminales. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora Carolina Villano. Honorable Asamblea, como les fue informado, tenemos la visita de un grupo de ciudadanos y ciudadanas del municipio de Huejotzingo, Puebla, quienes acuden por invitación de la senadora Lisette Sánchez García para convocarnos a la 158 edición de su carnaval. Este es el carnaval más antiguo de México y uno de los más antiguos de todo el continente americano. Esta edición se realizará el próximo sábado 14 y es del sábado 14 de marzo al martes 17 de febrero. La delegación de regidores y danzantes está encabezada por el presidente municipal, Roberto Solís Valles, y la presidenta del DIF, Shami Spezia. Les damos la más cordial bienvenida a este salón de sesiones e invitamos a todas y a todos los senadores y al pueblo en general a acudir a presenciar este importante e histórico carnaval de Huejotzingo. Bienvenidos. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, senador. Por 2.5 minutos, nada más aclaro, para que sea muy concreto. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, hoy estamos aquí en el Pleno del Senado de la República, otro 5 de febrero, conmemorando todas y todos lo que ocurrió en 1917, cuando el pueblo de México se dio a sí mismo su propia constitución. Se dio una constitución de avanzada, se dio una constitución que, a diferencia de todos los ordenamientos legales en aquella época en el mundo, fue la primera que garantizó los derechos sociales, fue la primera que garantizó que verdaderamente el pueblo de México tuviera un futuro democrático. Y hoy estamos aquí, compañeras y compañeros senadores, muchas y muchos dando discursos que parece que no concuerdan con la realidad. Se ha venido a decir aquí que la Constitución es únicamente para establecer la separación de poderes. Se ha venido a decir aquí que la Constitución es un instrumento al servicio del poder. Nada más lejos que eso. Tal vez eso lo era cuando durante los más de 80 años del prianismo la Constitución fue vista ahí sí como un instrumento únicamente al servicio de las oligarquías. En este mismo pleno, la propia Constitución mexicana fue subvertida para que operara en contra del pueblo de México. Afortunadamente, nuestra Constitución es una Constitución viva, una Constitución hermosa que le da al propio pueblo de México la facultad, inclusive el derecho a la revolución ordenada, y la cuarta transformación es eso, es una revolución ordenada. Y quiero enumerar aquí brevemente algunos de los hechos que el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en materia laboral, que es lo que garantiza nuestra Constitución, se ha logrado. Hoy ya se han contratado más de 3 millones de personas que tienen empleo formal. La reforma laboral ha generado que la libertad sindical sea una realidad. Y también ya aquí, amigas y amigos, se ha dicho mucho que durante estos gobiernos de la transformación es cuando más se ha disminuido la pobreza. ¿A qué voy?
a que cuando se tiene la voluntad política, a que cuando se tiene un verdadero compromiso con el pueblo, la Constitución sí garantiza los derechos. Cuando solamente es verbo y discurso, la Constitución no lo hace. Y hoy, amigas y amigos, la Constitución mexicana es letra viva. Hoy la Constitución mexicana está garantizando derechos para las mexicanas y los mexicanos. ¡Que viva la Constitución mexicana y que viva la Cuarta Transformación! Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista también, que dividieron su tiempo, por tanto, tiene la palabra por 2,5 minutos. Adelante, senadora. Con su venia, Presidenta. El triunfo de la revolución será el imperio de la Constitución. Venustiano Carranza. La Constitución es un manifiesto donde se establecen las aspiraciones de todos los mexicanos. En 1824 fue el nacimiento del Estado mexicano como República Federal, representativa y popular. En 1857 fue el reconocimiento de derechos, fue el nacimiento de un Estado laico y la abolición de los privilegios. En esta Constitución de 1917 es una de las aportaciones más grandes de México para el mundo. Se consagran los derechos sociales como son la educación gratuita, a un trabajo digno, a no más latifundios, a una seguridad social y a la salud. Su origen explica su vocación, una Constitución para ampliar derechos, ordenar el poder y corregir desigualdades. Nuestra Constitución se concibió como un instrumento de equilibrio entre libertad e igualdad. La deliberación fue intensa y plural, y de ella surgió un texto con identidad nacional y sentido social. En materia de derechos humanos, México reafirma su liderazgo histórico, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos se traduce en políticas con enfoque social, instituciones fortalecidas y una ética pública centrada en la persona. La Cuarta Transformación y el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum consolida una idea esencial del constitucionalismo de 1917. La Constitución es un proyecto vivo, con un humanismo mexicano donde pone al centro a las personas, su dignidad y su bienestar integral, reconociendo al ser humano no solo como individuo, sino como sujeto de derechos, integrante de una comunidad y protagonista de su propio desarrollo. A más de un siglo de su promulgación, la Constitución mantiene intacta su vocación transformadora. Es la expresión de un pueblo que decidió vivir con dignidad, derechos y justicia. Esa convicción explica la grandeza del texto de 1917. Hoy, ese legado se fortalece desde esta transformación que reafirma, actualiza y hace efectivo los principios constitucionales que dieron a nuestra vida republicana. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación, tiene el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario de Morena, la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Senadora, tiene la palabra. Perdón. La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora, disculpe. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, hoy celebramos el 109 aniversario de la Constitución y no hay que celebrarlo solo con discursos, tenemos que honrarla en los hechos. México es un país plural, diverso, multicultural. En la pasada elección del 24, Morena y sus aliados obtuvieron el 54% de la votación. El resto de los ciudadanos, el 46% restante, votó por otras opciones políticas. Sin embargo,
esta pluralidad que se refleja en las urnas no está reflejada en la conformación del Congreso. Hoy el oficialismo tiene una sobrerepresentación que sí se la otorgaron las autoridades electorales, pero con esta representación ha podido hacer prácticamente cualquier reforma constitucional sin escuchar las opiniones, las propuestas, las iniciativas de quienes representan el 46% de los ciudadanos. Así se han impuesto en el Congreso reformas que tienen un carácter regresivo y se ha configurado un gobierno centralista, autoritario, que tiene una enorme concentración de poder en el Ejecutivo. En lo que va de este sexenio, tenemos que referirnos a las reformas que se han aprobado. La reforma del Poder Judicial, que ha significado el desmantelamiento y la subordinación de este poder. La militarización total en materia de seguridad pública. La imposibilidad de impugnar reformas constitucionales, aunque vulnere o violen estas reformas derechos humanos. Las reformas que debilitan significativamente al juicio de amparo en perjuicio de las personas respecto de las autoridades. La eliminación de órganos autónomos, con lo cual el gobierno, y vale repetirse, elimina los contrapesos. El conjunto de reformas en materia de telecomunicaciones que vulneran el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Por otro lado, la austeridad no puede convertirse en un pretexto para la regresión constitucional. El ahorro en el presupuesto no puede ser un argumento para desmantelar instituciones y para vulnerar derechos democráticos. Ningún proyecto político puede estar por encima de la Constitución. Nuestra Constitución refleja nuestra historia, norma nuestro presente y nos da elementos para alcanzar una visión común de futuro. Esta visión tiene que representar a todos los mexicanos. La clave es el diálogo, la escucha y la disposición y respeto respecto de opiniones diversas. Aquí está nuestra Constitución, esta Constitución que es de todas y de todos los mexicanos. Aquí está la división de poderes, los derechos fundamentales. En la Constitución se contiene nuestros anhelos de libertad, dignidad, igualdad y justicia. Aquí estamos y aquí estaremos en Acción Nacional defendiendo a la Constitución para salvaguardar nuestras instituciones democráticas, los derechos y libertades de las personas y de las familias y la tranquilidad y la seguridad. Nuestra nación es más grande y más fuerte que cualquier reto que pueda enfrentar. No hay un México azul, verde, amarillo, guinda. Solo hay una nación, que es la nación de todos. Esa nación es México, nuestro México. Y esta es nuestra Constitución, que también es de todas y todos los mexicanos y de la que hoy celebramos el 109 aniversario. Muchas gracias.
Gracias, senadora. A continuación, ahora sí tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena y de Zacatecas. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, cada 5 de febrero celebramos la promulgación de nuestra Carta Magna, el máximo ordenamiento nacional que nos rige desde hace 109 años, más de un siglo. La Constitución de 1917, desde su promulgación, es testigo de una de las grandes transformaciones de la vida pública y la política nacional de nuestro país. Es el producto de álgidos y prolongados debates que dieron respuesta a las legítimas demandas del pueblo de México. Y con mucho orgullo podemos decir que es un ejemplo reconocido a nivel mundial como la primera constitución social en la historia. Más de 200 representantes constituyentes de distintas corrientes revolucionarias discutieron y confrontaron ideas y pusieron al pueblo de México en el centro de las decisiones. Así nació una constitución que garantizó educación, salud, trabajo digno e igualdad y que estableció que la tierra y los recursos pertenecen a la nación. Un documento con la capacidad de reconocer los anhelos del pueblo que luchó por la justicia y por la democracia. Se trata de un ordenamiento vivo que cambia, evoluciona y se fortalece cuando los derechos se cumplen. Sin embargo, no debemos olvidar que también ha sido testigo y víctima de regresiones, especialmente durante el periodo neoliberal, mediante reformas que atentaron contra nuestra soberanía y el bienestar de las mexicanas y mexicanos. Hoy, con la Cuarta Transformación, se ha podido revertir ese vergonzoso retroceso, fortaleciendo los derechos humanos con un enfoque de bienestar, justicia social y de soberanía nacional. La Constitución se ha convertido en un verdadero pacto social con el pueblo, saldando deudas con los sectores históricamente vulnerados. Desde este Senado de la República, celebramos el haber logrado retomar el espíritu original revolucionario de la Constitución de 1917 con las más de 20 reformas que se han aprobado por esta legislatura. Una conquista alcanzada por la vía democrática y pacífica. Nuestra Constitución se transforma de la mano del pueblo, es reflejo de nuestros tiempos y una herramienta activa para consolidar el humanismo mexicano. Hoy conmemoramos años de lucha, de historia, de amor a México, con el compromiso de seguir construyendo la República libre y fraterna que el pueblo de México se merece. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, senadora Verónica Díaz. Quiero señalar que se recibió también la intervención del compañero senador Alejandro Esquer Verdugo para referirse a la conmemoración de la promulgación de la Constitución, la cual vamos a integrar a petición de él al diario de debates. Muy bien. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de ciudadanas y ciudadanos del Estado de Puebla, quienes acuden por invitación de esta presidencia. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo, quienes además están dentro de este recinto exponiendo el trabajo artesanal que se realiza por parte de diferentes artesanos de los distintos municipios del Estado de Puebla. Muchas gracias por su presencia. Quiero decir que con estas intervenciones concluye
el tema relacionado con honrar la memoria de lo que fue la promulgación de la Constitución de 1917 y que esta conmemoración de su aniversario nos invita desde luego a reconocer que las grandes transformaciones de México han quedado siempre plasmadas en nuestra Constitución política. Desde el año 2018, México vive un nuevo proceso de transformación de la vida pública en el que el pueblo decidió por la vía democrática y pacífica que el Estado debía recobrar ese sentido social perdido durante un largo periodo en nuestro país. Las y los legisladores hemos asumido una responsabilidad histórica para cimentar el Estado constitucional de bienestar. Hasta hoy, como lo han señalado algunos legisladores y legisladoras en este pleno, ha habido más de 20 reformas constitucionales que fortalecen la justicia, la igualdad y la prosperidad compartida. Por el alcance de las reformas realizadas, quiero decirles que nos hemos constituido, valga la redundancia, como un auténtico Congreso Constituyente. En este tiempo histórico en el que México es gobernado por primera vez por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la transformación es impulsada, y lo reconocemos, por la fuerza de las mujeres. Por eso nos enorgullece decir junto con ella que llegamos todas. Y esto se refleja en los diferentes espacios públicos. Quiero terminar diciendo que el compromiso es seguir legislando con energía a favor de la igualdad, de la independencia económica, de la soberanía nacional y de seguir consolidando la transformación.